amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este día de hoy, que sigue siendo muy movido, muy esperado y que vamos cerrando una semana de acontecimientos de mi perspectiva, donde la ciudadanía, el colectivo, cada día más apoya una realidad de un país que definitivamente no se sostiene. Por un lado, la alternativa democrática construyendo un camino constitucional y jurídico que tenemos y que nos acompaña por la realidad de todo el ordenamiento jurídico del país y de las leyes hacia un referéndum revocatorio. Ante una crisis sin precedente en la vida política de Venezuela. Pero por otro lado, un presidente que yo diría que hasta violentando las más mínimas reglas económicas, pues decide ser sede de una cumbre de países no alineados, que por cierto son 115, y tengo entendido que no llegaron a participar ni 35 en toda su magnitud y esplendor, por decirlo de una forma. En el duro ambiente de críticas y comentarios, lo que fue la isla de Margarita, que casi lo que le faltó fue la hada madrina de Peter Pan para ponerle el castillito de Disney. Una cumbre que se tiene entendido que se pudieron haber gastado cercano a 200 y tantos millones de dólares, y hoy por hoy las alcaldías no han recibido aún del sitio constitucional el incremento de la cesta ticket y algunos valores de este incremento que ha hecho el presidente Maduro, y bueno, denota una vez más todo este tema de improvisación, y uno se pregunta qué hemos ganado con la cumbre de los países no alineados. Pero frente a eso, indudablemente tenemos una mesa de la unidad muy combativa. Hoy ya se declara, como lo dicen todos los titulares, sesión permanente a la espera del anuncio del CNE del 20%, que por cierto hay que recordar que es un 20% a nivel nacional. No estamos esperando que el CNE nos haga lo que nos hizo con el 1%, 20% en cada los estados, no. 20% a nivel nacional del padrón nacional electoral. Y es por eso que tengo sentada en la silla hoy a nuestro amigo y compañero, además coordinador de la mesa de la unidad, el diputado Gerardo Antúnez, ante estos retos insólitos, increíble. Gerardo, de verdad que es un gusto tenerte, sí. Todo a la espera y a la expectativa de un CNE, chico, que como dice uno termina de caérsele la boca la desfachatez con la que esta mujer, señora Tibisay, sigue gobernando un poder donde pues no le hace ni quick. Hicimos esa tremenda marcha el viernes a nivel nacional y se ha dado el tupé de permanecer en silencio, y tengo entendido que por eso ustedes se nombran hoy en sesión permanente frente a la decisión que tenga que tomar el CNE. Sí. Bienvenido, Gerardo, y un gusto tenerte. Buenas tardes, Gerardo, agradecido por la invitación. Bueno, sí, son tantas cosas, ¿no? Pero mira, tú lo decías en tu introducción, un país que se nos cae a pedazos, con una grave crisis, y uno no se puede permitir, ¿verdad?, que en un escenario como este dejar de abordar el tema de la grave crisis que estamos confrontando los venezolanos. A pesar de que cada quien la está viviendo, ¿verdad?, yo creo que yo siempre pongo el alerta, porque lo peor que nos puede ocurrir a los venezolanos es que consideremos que esto es normal y que nos acostumbremos a esta situación. Los venezolanos no nos merecemos esto, no nos merecemos un país en donde el tema de los medicamentos sea una odisea, de que lamentablemente esté muriendo gente en los hospitales o en sus casas por no tener los remedios, por no tener esos insumos, esos medicamentos que se requieren para algunos tipos de enfermedades. O sea, no nos podemos acostumbrar a que los venezolanos tenemos que hacer 5, 6, 8 horas de cola para accesar a 2 paquetes de harina o a 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar. Los venezolanos no nos podemos acostumbrar a que nos lleven una bolsa a nuestras casas como si fuéramos unos mendigos, pero que a cambio de esa bolsa se nos diga, bueno, tienes que ir para la reunión del partido, tienes que firmar aquí, tienes que hacer esto. Los ciudadanos no alineados. Tienes que ponerte la cachucha roja, porque si no, no te doy bolsa de comida. Yo creo que eso es algo detestable, algo que, como yo vengo diciendo, a veces duro, pero
es la realidad, nos están convirtiendo en un pueblo de miserables. Yo creo que entonces toda esta dura situación, sin el tema por lo menos de la inseguridad, que es otro de las tres Marías, lo que yo llamo las tres Marías, bueno, no nos permite de tener vida. Quienes trabajamos, bueno, a las 6 de la tarde ya andamos viendo cómo hacemos para regresarnos a nuestro hogar, para no estar expuestos a la delincuencia. Y a cualquier hora del día se puede suscitar a diario. Hay gente que es víctima pues del vandalismo, de la delincuencia que está desatada a nivel de todo el país, y en el caso del Zulia con mucha mayor fuerza. Sí, pues, que es una situación triste. Entonces yo siempre abordo el tema de estas tres situaciones porque la gente está cansada, la gente viene activándose, y el resultado de eso se manifiesta, y de ahí de las últimas dos manifestaciones que hemos tenido en el Zulia. Primero, cuando tuvimos la caminata al Consejo Nacional Electoral, en esa manifestación de 6 horas, y posteriormente, como tú bien lo decías, el viernes pasado, mira, espectaculares. Yo creo que la gente sale cansada, obstinada de esta situación que estamos viviendo. Hay una decisión firme en el pueblo de Venezuela de producir ese cambio. Ahora, en contraparte a este país, que es el día a día, observamos a una cúpula en el poder, en una burbuja que goza de todos los beneficios y que se da el tupé de traer esa cumbre, ¿verdad? 250 millones de euros es el valor aproximado de euros. De euros, no de dólares. No de dólares, de euros. O sea, que de dólares debe ser algo más de 300 por el tema del cambio. Bueno, y mientras que eso en Por la Mar, ahí en Margarita, pero en los alrededores de los hoteles donde estaban, que dispusieron para hospedar a las delegaciones de los pocos países que asistieron, cada noche tuvieron a las 8 de la noche ese gran cacerolazo del pueblo de Margarita, porque ellos están padeciendo igual que el resto del país, y quizás con mayor fuerza por su condición geográfica, de la falta de agua, de la falta de electricidad, de los alimentos, de una situación grave que estamos viviendo. Y el gobierno se niega a reconocer o por lo menos a tomar acciones para que todos estos problemas que padecemos los venezolanos en algún momento puedan cesar. No, el gobierno lo que dispone a diario son de decisiones que lo que van dirigidas es a atornillarse en el poder y no en buscarle solución a los problemas de los venezolanos. Fíjate tú, Gerardo, hoy todo gira alrededor de esta realidad. Marianela Magallanes, el revocatorio sepultará el grotesco capítulo de este gobierno. María Corina Machado dice: los venezolanos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y ha llegado la hora. Antonio Escarri: hay que revocar al gobierno para sustituir el modelo económico actual. El Observatorio Electoral Venezolano: el país sigue en suspenso esperando el anuncio del CNE. Aristilleta Gramco dice: dirigentes opositores aceptan un acuerdo para que no haya revocatorio en el 2016, y así sin un sinfín de noticias alrededor de esta realidad del revocatorio. Voy a ir a comerciales y a llegar, al volver, preguntarte, ante tu información y ante la realidad de la coordinación de la Mesa de la Unidad, ¿la mesa está servida para el revocatorio? ¿O sencillamente vamos a entrar a un tema de un diálogo y de una realidad política que va a obligarnos a mover la cara en otra dirección? Ya venimos con más en la tarde de ustedes. No les se retiren, que tenemos a Gerardo Antunes, coordinador de la Mesa de la Unidad, justamente para poder definir esta realidad actual del revocatorio. Ya venimos. Bueno, aquí seguimos en la tarde de hoy, bueno, entre unos comentarios y otros, pero ciertamente, Gerardo, hay mucha angustia y hay muchas preguntas alrededor, y vamos a tratar de ser lo más honestos y sinceros posible con tanta gente que nos sigue, nos ve diariamente, nos está preguntando
si la mesa está servida para el revocatorio este 2016. Fíjate tú que ya están hablando abiertamente de un tema, de un acuerdo para que no haya el revocatorio frente a un tema de las regionales, frente a diversos capítulos de la vida política que es muy angustiosa de esta realidad y frente a un gobierno que hace lo que le da la gana y los venezolanos cada vez más disminuidos. Fíjate tú que Mariclén Esteli, es muy difícil que haya un golpe de Estado en esta Venezuela actual, dice él. Por los vientos que soplan no se dará el revocatorio este año. Y agregó, cuando tú honradas la legitimidad de Maduro, lo obligas a utilizar la coacción o la fuerza. O sea, mira, no sabe cómo interpretar todo a lo esto. siguiente, ¿no? Mira, las distintas vocerías de los dirigentes nacionales, regionales, de las distintas organizaciones que conforman la Mesa de la Unidad, lo han repetido hasta el cansancio. Mira, es más, el revocatorio ya no nos pertenece a los actores políticos, el revocatorio es del pueblo de Venezuela, porque es el pueblo el que ha salido a la calle, como te lo decía, en por lo menos en las últimas 2 semanas, las grandes manifestaciones que se han tenido en el país y andan en busca de ese revocatorio. Por eso es que ningún actor de la mesa puede atribuirse como propietario del revocatorio, mucho menos de utilizarlo para una negociación. Eso no existe. Nosotros, y hablando ya de la parte técnica, en la mesa, por cierto, esta semana que acaba de pasar, hemos tenido ya varias reuniones organizativas con el tema electoral de lo que será el proceso de validación de cara al revocatorio, de este mismo año, por supuesto. Entonces ya estamos trabajando intensamente en lo que es en los distintos escenarios de los centros de votación, ya estamos activando, reactivando todo lo que es la plataforma de nuestros testigos a lo largo y ancho del estado Zulia. Estamos retomando también lo que han sido las distintas organizaciones políticas, lo que es su estructura con el tema de las movilizaciones, y nos estamos preparando para ese referéndum revocatorio, para la validación del 20% y para el referéndum revocatorio. Sabes, Gerardo, que cuando habla José Vicente Rangel los domingos, todo el mundo está pendiente porque José Vicente es casi el traductor del gobierno, y lo que dicen ahí los voceros y la gente de gobierno pues es de interés porque es el único lugar donde parece que se francasea o se dice con franqueza lo que está pasando, ¿no? Desde hace tiempo ya. Y ayer llama poderosamente la atención que José Vicente también se mete con el tema y dice así de llano, no habrá revocatorio para este año porque, bueno, la MUT está en otro tema con este diálogo, con este conversatorio que ha sido también tema de observación de los venezolanos ante el asombro de, bueno, cuál es cuál es el juego que hay ante la necesidad de que se nos hable claro al país. Mire, Iraida, José Vicente no va a decir otra cosa, lo que viene repitiendo desde hace semanas, meses, la vocería del gobierno. Por supuesto que el gobierno no es que no quiere revocatorio, no quiere elecciones regionales, no quiere ningún tipo de proceso en donde se le pida la opinión a la gente, donde se consulte al pueblo de Venezuela. Y ellos lo están tratando de evitar. Ahora, podemos estar en diálogo, pero no a costilla o queriendo negociar el referéndum revocatorio. Yo te lo decía hace un momento, si ciertamente el revocatorio fue una materia que surge de las entrañas de la mesa, de que uno de los partidos de la mesa lo propuso, pero ya eso ha cogido forma, eso está en la calle, eso está en la gente, en todo el pueblo. Por eso que eso no hay manera ni forma de detenerlo. Podrán llevarlo, retrasarlo, seguir poniendo obstáculos, pero los venezolanos están convencidos de que es la única vía que tenemos allí a la mano para poder salir de esta dura situación que estamos padeciendo. Es por eso que ya mira, nadie en la mesa se va a poder atribuir o querer hacer algún tipo de negociación con ese tipo. Además, no se puede tampoco satanizar el diálogo. O sea, yo estoy de se acuerdo puede contigo. dialogar. Yo también estoy de y acuerdo no contigo. y la gente regularmente cuando uno habla de diálogo se habla de negociación. Es una negociación, pero no podemos tocar algo que es constitucional como es el referéndum revocatorio. Yo creo que hay normas. Si hay la manera de ponernos de acuerdo para que el proceso de validación se lleve sin ninguna dificultad, bueno,
nos corresponde a las dos partes ponernos de acuerdo. ¿Cuántos centros vamos a habilitar? ¿Cuántas máquinas vamos a tener? Máquinas cactahuellas habilitadas. Eso es parte de una conversación o de una negociación. Vamos a ver qué fecha es mejor para el proceso revocatorio, si previo al 24 de diciembre o esperamos el 8 de enero, en donde también sería posible. El 8 de enero del próximo año también quedaría igualmente revocado el presidente Nicolás Maduro, porque la fecha tope es el 12 del mes de enero, el 12 de enero del 2017. Del 2017. Entonces, yo creo que hay que conversar, no se puede trancar el juego. Ahora, repito, conversar, dialogar, ¿verdad? No se puede catalogar como algo satánico o que hay algunos vendepatrias que están tratando de... Bueno, pero el propio Chuo Torrealba, entre ayer y hoy especialmente, admite la falla de comunicación de la MUD sobre las reuniones con el gobierno, que han sido pues básicamente reuniones para empezar a ver qué tipo de diálogo se puede tener, ¿no? Claro, uno se hace muchas preguntas, Gerardo, ante una falta de palabra por parte de los voceros más importantes. Yo la verdad es que me cuesta mucho sentarme con voceros del gobierno, a menos que casi hubiese un acuerdo en rúbrica, ¿no? De ese pacto. Bueno, ya estamos viendo el milagro de Colombia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pensar en que las cosas también pueden tener un camino? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el tema? La regla de oro de la política es dialogar. O sea, eso es un elemento que para hacer política es necesario conversar e intercambiar ideas. Y yo creo que eso, repito, es un activo que tenemos que hacer uso de él permanentemente. Ahora bien, Gerardo, frente a esta dura realidad política, muy dura, ¿verdad? Que insisto, para mí ha sido un cacheteo el tema de ver cómo han despilfarrado este dineral, esta burla, la gente de Margarita, hasta el gobierno chileno está detrás de Atar, no se sabe nada de sus condiciones. Hoy, por cierto, aquí estaba leyendo la noticia, van a ir a ver en qué condiciones está Atar, porque no se sabe nada, pues, y estaba pues leyendo un poco alrededor del tema, toda esta persecución que ha habido, un gobierno además que busca fragmentar y dividir, y no por qué no decirlo de la oposición. Las mismas declaraciones de Timoteo Zambrano, que no quiero ahondar en eso ahorita, pero ciertamente todo va indicando que el gobierno va perdiendo apoyo en todos lados. Mercosur, el tema de los no alineados, porque uno agarra qué figuras presidenciales vinieron a compartir. Los mismos socios que se están beneficiando de la chequera del gobierno. Bueno, imagínate tú que salieron con un pleito con la sede del próximo año. Unos no estuvieron de acuerdo, otros sí, porque creo que va a ser en Libia. Bueno, hasta un tema con eso, ¿no? Uno se cachetea. Ahora, ciertamente, Gerardo, no habremos sacrificado en medio de esta lucha al revocatorio el tema de las regionales. ¿Cómo queda ese vestido de las regionales? Sí, fíjate, mira, hoy lunes, y si observamos desde mediados de la semana pasada, hay dos cosas que prácticamente nos han impuesto desde el gobierno. El gobierno pareciera, ahí hay que reconocer y la falla que hemos tenido en que pareciera ser que el gobierno nos viene poniendo la agenda. Primero fue el tema que duró 48 horas de que si te reuniste, que si no hubo reunión, que si fue en privado, que si fue prediálogo, que si fue tal, o sea, que quiénes se reunieron, quiénes asistieron, quiénes no. Sí. O sea, 48 horas. Y ahora llevamos 48 horas, ¿ves? Con una posición que asume el diputado, por cierto, del Nuevo Tiempo, Timoteo Zambrano, que bueno, él fijó una posición en donde ahí hay varios elementos que analizar y que sería muy profundo para, necesitaríamos de mucho tiempo para valorar allí. Bueno, pero se toman unas palabras con pinza de toda esa exposición o declaración que hizo Timoteo Zambrano y se convierte entonces en otro tema que ya llevamos 48, 72 horas hablando del tema de las declaraciones de Timoteo, mientras que no nos hemos preocupado que desde el día miércoles hay una demora por parte de Tibisay y su compañera
de anunciarnos a los venezolanos la fecha y las condiciones de cómo se va a desarrollar el proceso de validación del 20%. Yo creo que de allí sí hay que reconocer, se está cometiendo un error. El llamado sería que la Mesa Nacional enfile para dónde tiene que enfilar. Aquí el problema es el revocatorio y es allí donde tenemos que estar centrados. Lo demás son menudencias o potes de humos que nos tira el gobierno con la finalidad de mantenernos distraídos y no estar enfocados en lo que tenemos que estar. Voy a comerciales, pero dejo en el aire las palabras de María Corina Machado, las estoy volviendo a releer, y dice: los venezolanos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y ha llegado la hora. Probablemente, parafraseándola, va llegando la hora de empezar a tomar otras actitudes frente a un CNE que se ha comido el fin de semana, la semana, y la vida política y la vida existencial de los venezolanos se quebranta en esta angustia. Ya venimos, no se retiren. Bueno, yo aquí diciéndole a Gerardo, de verdad que un día muy difícil. Ciertamente uno ve la indiferencia con la que estos órganos no le paran, ni le interesa la legalidad, ni la justicia. Esta doble moral con la que el juego político se ha traducido, sobre todo para los que están en el gobierno. Una doble moral que yo no tengo la menor duda que son facturas que el destino va cobrando poco a poco. Lo cierto es, Gerardo, que entre el desánimo, la angustia, la decepción, María Corina pues deja estas frases, ¿no?, en el aire, como diciendo, se los vengo diciendo, con esta gente parece que no hay diálogo. Aristóbulo dice que un diálogo con condiciones se va imponiendo, pero uno no entiende, porque uno dice, bueno, ¿y a quién se les puede creer? Esas palabras de María Corina, el problema es que deja abierto como un camino allí desconocido, ¿no? O de pronto muy conocido, pero que de pronto ese camino pudiera beneficiar al gobierno. Mira, yo me resisto a que los venezolanos de manera violenta quieran hacer ejercer los que son los derechos. Los derechos los podemos reclamar, pero de manera pacífica, ¿no? Y yo creo que hay ejemplos en el mundo sobre de cómo ejecutando activismo pacífico se pueden conseguir objetivos en la política. Yo no tengo duda de eso, Gerardo. Sí. Pero probablemente pero fíjate, la Mesa de la Unidad tiene que ir como poniendo ciertos puntos sobre el gobierno, si revisamos la historia reciente, en todos los eventos donde se han desatado actos violentos, el gobierno ha salido fortalecido. No, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando que probablemente la Mesa de la Unidad necesita sobre todo poner puntos sobre las CIE, porque está hace una semana muy confusa en muchos aspectos, y la angustia existencial del venezolano, sobre todo para aquellos que están abandonando el país, para aquellos que creen que no hay solución y para aquellos que creemos que estamos viviendo las horas finales de este régimen. Yo no tengo duda de eso, pero se nos ha entender el juego político en lo de que estos sí momentos. Creo yo que pudiera ocurrir es que la situación que estamos padeciendo los venezolanos es de tal magnitud que esto se desencadene unas acciones de saqueo, de violencia. El tema de los alimentos es una situación muy grave y el gobierno no pareciera preocuparles. Por eso yo me resisto a convencerme de que el camino que debemos tomar los venezolanos es el de la protesta violenta. Yo creo que la protesta cívica es la que debe de marcar el camino. Debemos de seguir asumiendo esa protesta cívica desde la calle y, por supuesto, en los escenarios internacionales, que por cierto el gobierno no tiene ningún tipo de credibilidad, y quizás en eso tiene sentido que el gobierno se haya gastado más de 250 millones de euros en esta cumbre tratando de irradiar una imagen
de que tiene consenso y de que tiene apoyo internacional, cosa que sabemos que no lo tiene. No es nada más Mercosur, es la OEA, es la ONU, es el Parlamento Europeo, o sea, no tiene respaldo internacional, y yo creo que por ese lado, ese podría ser un camino que podemos explorar a los venezolanos para ejercer presión para que la comunidad internacional influya para que los venezolanos podamos concretar el referéndum revocatorio. Ahora te pregunto yo a ti, Gerardo, con toda honestidad, ¿hay posibilidad que ustedes tengan una reunión con Chuo Torrealba, todos los coordinadores de la Mesa de la Unidad a nivel nacional, sentarse con estos señores en Caracas y que esas decisiones de la cúpula permeen realmente con honestidad todo? Porque yo también siento allí un juego de, digamos, de bisagra que a veces uno no termina de entender. Lo que pasa es que se ha creído que quienes coordinamos las mesas somos jefes políticos, y no es así. Nosotros somos unos voceros. Mira, Chuo es un vocero de una comunidad, de lo que son los miembros de la mesa. Chuo no toma acciones o decisiones unilateralmente. Todo lo que el Chuo anuncia es porque ha sido acordado entre los miembros de la mesa. Igual ocurre en el Zulia. O sea, uno no dispone de situaciones, nosotros nos reunimos, conversamos, coordinamos, tomamos una decisión en conjunta y con eso vamos adelante. Y así es en el caso nacional. Por eso que yo creo que se requiere más de la intención de quien puede estar dirigiendo la mesa, en este caso la mesa nacional, como es Jesús Chuo Torrealba. Se requiere que toda esa composición de partidos que integramos la mesa, podamos sentarnos y dilucidar las diferencias, que las hay y existen, pero que en función del país hemos venido acordando importantes pasos para lograr llegar a donde hemos llegado. Tenemos un gobierno que está por debajo del 15% de la aceptación del pueblo de Venezuela, y además de eso hemos obtenido importantes triunfos como el que se obtuvo el pasado 6 de diciembre con la Asamblea Nacional. Al haber elecciones, el gobierno va a perder, y yo creo que ese es el norte que vamos a tener y que buscamos, pues, con el referéndum revocatorio y las elecciones regionales. Fíjate tú, ¿no? Y en medio de esta conversa nuestra vemos cosas como esta, ¿no? Ayer en la noche en San Félix, sector Los Naranjes del estado Bolívar, vecinos saquearon al menos 15 toneladas de azúcar y de arroz ante la mirada, digamos, dice aquí, ¿no?, proveniente de Brasil, y el conductor que se le averió el camión sencillamente salió a buscar ayuda ante los cuerpos policiales que tampoco estaban, y tuvo que ver ante sus ojos cómo la gandola era saqueada por vecinos de la zona y se llevaban pues absolutamente toda la mercancía. Esto es el día a día. Este tipo de acciones se está viviendo a diario en distintas partes del país. Lamentablemente los medios de comunicación han mermado, no tienen la capacidad, o en su efecto el gobierno de alguna manera logra que se autocensuren, pero situaciones como esta se ven a diario. Uno a través de las redes sociales, a través de las tecnologías que tenemos ahora, puede ver como a día a día. Este es el día a día, ante la mirada de la policía y de la Guardia Nacional, que se presentaron en el lugar para custodiar el camión y no podían porque la gente les gritaba, el pueblo tiene hambre, gritaban los vecinos, y los funcionarios les pedía que por favor se alejaran de la gandola. Y mira, pues esta es la realidad frente a digamos, hervidero político de una circunstancia y una situación, Gerardo, que de verdad uno no sabe dónde va a parar, ¿no? Y lo más triste, que es lo más grave, es que no se observa en el gobierno, en sus personeros, una sola señal que nos indique que le están buscando solución a estos graves problemas. La necesidad de la gente, la falta de oportunidades, la delincuencia, la salud, como lo describíamos al principio del problema. Eso pareciera ser que no son temas del gobierno. El único tema que tiene el gobierno es el político, y es aferrarse a un poder que en contraparte hay un pueblo que está exigiendo un derecho constitucional de que se someta la gestión del gobierno a la voluntad del pueblo. Que se le pregunte al pueblo si quiere que Nicolás Maduro siga siendo presidente de la República, porque ahí radica
el referéndum revocatorio. Se va a evaluar una gestión y se le va a preguntar al pueblo si está de acuerdo con que Nicolás Maduro continúe en el gobierno. Ese es lo definitivo y la gente responderá sí o no. Sabemos que ya los venezolanos en más de un 80% están deseosos de que en Venezuela se dé un cambio, pero se dé un cambio a través de la vía constitucional, como es el referéndum revocatorio. Y lo más pacífica posible, ¿no? Ante una realidad de cosas, de violencia, acribillaron al jefe Poli Maracaibo en Maracaibo, bueno, y así. Muy lamentable. Muy lamentable. Yo conocí una oficial muy honesta, íntegra, con más de 25 años de servicios en la policía municipal y lamentablemente de una manera muy extraña fue asesinada por 2 policías nacionales. Así es, muy lamentable todo lo que está sucediendo ante este popurrí de hecho. Y bueno, Gerardo, desearte las mejores de la suerte. No, y agradecido a ti por la invitación. Definitivamente tenemos que seguir trabajando lo que nos Sin queda lugar a claro. duda, el país lo amerita. ¿Qué próximas acciones habrán, Gerardo? Mira, estamos a la espera de que en el día de hoy se den los anuncios de las comadres y esperando que sean unos anuncios que beneficien al pueblo de Venezuela, sobre todo las condiciones, porque la fecha ya la sabemos, al final del mes de octubre, pero las condiciones queremos que se activen las 40.000 máquinas, activen el 80% de los centros de votación convertidos en centros de validación. Que vamos caminando, y esa es la lucha. Revocatorio vamos a tener, y este mismo año, a pesar que el gobierno no lo quiera. Así es. Bueno, y ustedes, pues aquí lo don Gerardo Antunes, coordinador de la Mesa de la Unidad. Muchísimas gracias, Agradecido Gerardo. a ti. Ante este pantano de duras realidades políticas, pero no queda otra que atravesarlo, porque al atravesar el pantano nos espera un maravilloso paisaje que tenemos que rescatar, dibujar y conquistar en la Venezuela progresista, de democracia y de paz. Yo diría que de alimento, ¿verdad, Gerardo? De alimento y de medicina. Gracias, Gerardo, por Gracias a ti, Gracias. Éxito, hay que seguir hacia adelante, muy pendiente de ustedes. Y como les digo todas las tardes, con fe, con esperanza y con ánimo de lucha, avancemos, porque tenemos el derecho de reconquistar la Venezuela de esperanza, de reencuentro que merecemos todos por igual. Los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.